Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la necesidad de búnkeres y refugios antiaéreos disminuyó. Sin embargo, estas estructuras construidas para durar guerras y explosiones todavía existen hasta el día de hoy. Estaban escondidas, pero varias personas tuvieron la suerte de tropezar con ellas, desde un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial hasta un búnker de la Guerra Fría. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay 16 personas que encontraron búnkeres subterráneos secretos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 16. Un refugio antiaéreo de 160 toneladas de la Segunda Guerra Mundial. A principios de este año, una madre británica descubrió un refugio antiaéreo subterráneo después de levantar una pieza de piedra en su patio trasero. No hace falta decir que fue un hallazgo bastante inesperado. Rebecca, de 34 años, estaba ordenando el jardín de su casa en Kent, Inglaterra, cuando de repente se encontró con lo que parecía ser la apertura de un túnel. Después de levantar más piedras, descubrieron un túnel de tamaño mediano sostenido con luces. Debido a la difícil ubicación de los túneles, Rebecca contactó a expertos. Después de todo, ella ha vivido en la propiedad durante casi 15 años y durante todo el tiempo no tuvo idea de la existencia del túnel. Sería peligroso explorarlo sola. Resultó que el túnel medía unos asombrosos 160 pies y en su interior había muchas trampas para ratas, botellas y tazones, todos cubiertos de polvo. ¿Tendrías el coraje de explorar este túnel si fuera algo que descubrieras en tu propiedad? Sé que lo harías, como dicen. La curiosidad mató al gato. Déjamelo saber en los comentarios debajo. Número 15. Túneles en una casa antigua. En 2021. Freddy, de 23 años, de Sussex, estaba mirando fotos antiguas de su amplia casa familiar de 500 años de antigüedad cuando descubrió una puerta en la biblioteca. Fue entonces cuando realmente se dio cuenta de que algo estaba escondido en su casa. Después de inspeccionar la amplia biblioteca, finalmente se dio cuenta de que una enorme estantería estaba bloqueando una entrada. Después de mover la puerta del túnel oculto, descubrió un sistema de túneles expansivo que corría por debajo de toda la propiedad y un agujero que muy probablemente golpeó una cámara oculta. Este descubrimiento no solo enriqueció la historia de su hogar, sino que también les dio otra razón para atesorar su propiedad. Número 14. Búnker en el patio. En 2015, un propietario en los Estados Unidos compartió su descubrimiento en un foro en línea. Se trataba de un refugio antiaéreo de la década de 1960. A pesar de parecer una tapa de alcantarilla ordinaria, escondía un búnker. El propietario afirmó que el propietario anterior le habló de la posibilidad de que hubiera un búnker escondido en algún lugar. Así que se encontró el permiso de propiedad en City Records y luego trabajaron con un detector de metales para encontrar la escotilla. Después de un corto tiempo de inspeccionar el patio, encontraron la escotilla que conducía al refugio antiatómico de concreto. Los escalones que conducían al refugio estaban oxidados y en estado de descomposición después de haber sido expuesta a los elementos durante mucho tiempo. La sala principal, sin embargo, permaneció relativamente seca. Lo más probable es que el búnker se construyera en 1961, en la era de la Guerra Fría. De hecho, si su casa se construyó aproximadamente al mismo tiempo, es probable que haya un búnker o refugio oculto en su propiedad. En ese momento las tensiones eran altas en todo el mundo debido al clima frío. La amenaza de una guerra nuclear cobraba gran importancia y los gobiernos estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para prepararse para el peor de los casos. Con el fin de asegurar la menor cantidad posible de víctimas, muchos gobiernos en todo el mundo se impuso por ley que todos los edificios nuevos incluyeran un refugio contra la radiación nuclear. Cada propietario tenía que construir un búnker o contribuir al coste de un refugio comunitario. Hoy en día no necesitamos este tipo de estructuras, excepto aquellos que descubren búnkeres en sus propiedades y continúan preservándolos por su valor histórico. Número 13. Búnker de la Guerra Fría. En 2023, Becca Morgan, de 23 años, visitó a sus padres en Bristol, Reino Unido, cuando se topó con un búnker de la Guerra Fría que había estado intacto durante 40 años.
La puerta que conducía al búnker estaba llena de hiedra cubierta de maleza y estaba oculta a la vista. Y sin embargo, aunque parecía deteriorado, todo dentro del búnker permaneció prácticamente intacto. Se creía que había sido utilizado durante la Guerra Fría. Al entrar, los pasillos todavía estaban limpios y libres de desorden. Quedaban varios muebles en el interior, incluido un escritorio de madera cubierto de moho, lo cual es bastante inquietante. El interior del búnker era como el último lugar del pasado. Becca y su pareja afirmaron que era como haber sido transportados a la década de 1960. Sin embargo, la estructura original fue construida en 1953 para proteger a las personas contra la amenaza de bomba nuclear. En la década de 1960 fue reconstruida y utilizada hasta 1981, cuando finalmente fue abandonada. Ahora, estos dos se lo pasaron muy bien explorando este búnker. No era del todo seguro entrar, ya que probablemente corría el riesgo de desmoronarse. Número 12. Búnker escolar. Recientemente, un grupo de niños se toparon con el hallazgo más improbable durante una limpieza de rutina en la escuela independiente St. Peter's en Kering, Northamptonshire. Mientras limpiaban su escuela, notaron un pequeño túnel escondido entre la maleza. La facultad investigó el área y concluyó que lo más probable es que el túnel fuera parte de un refugio antiaéreo que pudo haber sido construido para los trabajadores ferroviarios en el área donde la escuela fue fundada inicialmente en 1946. Era imperativo que las personas alrededor del área tuvieran un lugar seguro al que correr en caso de que hubiera una emergencia. Este túnel en particular tenía capacidad para hasta 100 personas. Los funcionarios de la escuela vieron el túnel como una gran bendición. Después de todo, era una forma de enseñarles a sus estudiantes sobre la historia del búnker. Número 11. Búnker en la alcantarilla. ¿Qué harías si de repente encuentras una tapa de alcantarilla de concreto en su jardín? ¿Tendría la curiosidad de abrirla? Si le pregunta a Lisa Calambrens, definitivamente haría el esfuerzo de descubrir si hay algo escondido dentro de ella. En 2017, Lisa descubrió una tapa de alcantarilla inexplicable en su patio trasero e hizo exactamente eso. Llamó a algunos voluntarios para descubrir qué había debajo de la cubierta, y déjame decirte que sus esfuerzos dieron sus frutos. Resultó que debajo de una tapa de alcantarilla había un refugio antiaéreo completo de la Segunda Guerra Mundial, y ya estaba lleno de escombros y probablemente fue construido para los trabajadores de la fábrica que construyeron mesas de trazado de aviones, luces de búsqueda y otra tecnología antiaérea justo al lado de la propiedad de Lisa. El último propietario de la casa fue una pareja de ancianos que se mudó a ella en la década de 1950 y vendió la propiedad en 2017. Sin embargo, parece que el búnker es anterior a la casa en sí, e incluso se construyó con otro piso encima, y el nivel superior sobresale del suelo. Este fue definitivamente un gran hallazgo. Número 10. Búnker nuclear en el sótano de la abuela. No sé ustedes, pero la casa de mis abuelos tiene algunas de las cosas más interesantes que he visto jamás. Aparte de antiguas reliquias familiares y antigüedades, también hubo momentos en que sus hogares escondieron los secretos más asombrosos. Tomemos como ejemplo a esta mujer que descubrió algo inesperado en la casa de su abuela a principios de este año. Una mujer compartió en las redes sociales sobre su descubrimiento de un búnker secreto con acceso a un tramo que, según ella, encontró cuando se encontraba explorando el nuevo hogar de su abuela. Ahí notó algunas cosas extrañas. Ahora, cuando una persona promedio no sería capaz de decir que algo más estaba escondido en el sótano debido a su apariencia ordinaria y mundana. Sin embargo, si tirabas una tubería, revelaría una puerta secreta. Eso conducía a una sala de almacenamiento llena de comida enlatada y una caja fuerte. Pero ese no era el final. En el sótano también había una caja eléctrica que cuando se abría revelaba una habitación oculta. Una vez dentro podía encerrarse e incluso agarrar una máscara de gas si era necesario. Dentro del búnker escondido también había una bomba de pozo, un poco de agua y un sofá cama.
La parte más extraña de la historia es que la mujer afirmó que el dueño de la casa anterior era, entre comillas, un preparador del fin del mundo o el día en que las tensiones inevitablemente resultaban en guerra y conflicto una vez más. Pero no todos pensamos que sea necesario construir un búnker. Pero bueno, para aquellos con el dinero para construir sus propios búnkeres. Supongo que es mejor prevenir que lamentar. La mujer que encontró este búnker ahora corrió a la casa de su abuela en caso de que algo sucediera antes. Número 9. Refugio antiaéreo reservado de la Segunda Guerra Mundial. Mia Gray es madre de 2 hijos y vivía en una propiedad en Edimburgo cuando descubrió un descubrimiento inesperado. Esto demuestra que no importa cuánto tiempo hayas vivido en tu propiedad, siempre existe la posibilidad de encontrar algo inesperado en tu casa. Mia encontró un búnker escondido que se había convertido en una sala de almacenamiento con literas antiguas, letreros de tiempos de guerra y un techo reforzado. Aparte del polvo y la suciedad, el búnker aún estaba en pleno funcionamiento. Número 8. Búnker al lado de la cama. ¿Cómo te sentirías si descubrieras un búnker escondido al lado de tu cama todo el tiempo? Me asustaría. Eso es exactamente lo que Jennifer Little descubrió después de mover muebles por su casa en California. Al quitar la alfombra de su habitación, de repente encontró una alcantarilla. Sí, escuchaste eso. Justo había una alcantarilla dentro de su habitación. Afortunadamente, el esposo de Jennifer estaba allí para ver lo que había debajo, ya que resultó que era un refugio antiaéreo de la década de 1950 con 2 literas, camas, urinarios, un montón de basura y muchas arañas, por lo que si tienes alfombras que aún no has revisado, es posible que desees volver a verificar en caso de que tenga un búnker escondido en tu dormitorio, especialmente si tu casa fue construida en el siglo XX. Número 7. Búnker de terror de la Unidad 731. Ubicado en la parte noreste de China, en la ciudad de Garbage, se encuentran los restos de un lugar tan siniestro que es difícil de creer que sea real. Se trata de la infame Unidad 731, un agente biológico encubierto, y la Unidad de Investigación y Desarrollo de Guerra Química del Ejército Imperial Japonés. Unidad 731, dirigida por el notorio Shiro Ishii, fue responsable de algunos de los crímenes de guerra más horribles del siglo XX. El búnker, recientemente descubierto, nos lleva directamente al corazón de las tinieblas, donde ocurrieron estas atrocidades. Imagínese una instalación extendida sobre 1 kilómetro cuadrado, escondida bajo la apariencia de un aserradero, pero detrás de sus muros se llevaron a cabo experimentos impensables con humanos, prisioneros de guerra y civiles, incluidos hombres, mujeres y niños, principalmente de China y Rusia. Fueron sometidos a experimentos inhumanos durante décadas. Las actividades de la Unidad 731 siguió siendo uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés hizo todo lo posible para encubrir la existencia de esta unidad y sus experimentos. El búnker era parte de un complejo más grande donde las víctimas estaban expuestas a enfermedades como la peste y sometidas a todo tipo de tratamientos sin anestesia, e incluso fueron utilizadas en pruebas de congelación. Este búnker es una de las dolorosas piezas de la historia que muchos desean olvidar y enterrar para siempre. Número 6. Búnker reutilizado en casa. Si bien la mayoría de las personas que encuentran búnkeres los dejan en paz para preservarlos, algunos optan por reutilizarlos. Por ejemplo, Elizabeth Strutton, quien al ver un búnker construido durante la Segunda Guerra Mundial, decidió reutilizar el establecimiento de 1942 para convertirlo en la casa de sus sueños. El búnker de Elizabeth ahora se encuentra en Cornwall, Gran Bretaña, todavía cubierto de hierba y vegetación. Este búnker funcionaba las 24 horas del día y era un recurso vital.
como parte de los esfuerzos de guerra contra las fuerzas alemanas. No fue hasta 1982 que el Ministerio de Defensa británico desmanteló el lugar y durante décadas permaneció sin uso dentro de una granja en funcionamiento. Más de 2 décadas después, el búnker finalmente fue vendido por unos $194,000 por un granjero que lo usaba como almacén de patatas cuando la pareja se hizo cargo. Sin embargo, el establecimiento todavía estaba equipado con equipos de su época militar hoy en día. A pesar de haber sido transformado en una casa, sus paredes, que tienen entre 2 y 6 pies de espesor, siguen siendo capaces de proteger a cualquiera que se encuentre dentro de cualquier explosión en el exterior. Ahora ese es un hogar para ti. Número 5. Búnker de la casa de Tracy. En 2023, Martin y Allison Tracy de Coventry, West Midlands, descubrieron un búnker en su jardín trasero. Se toparon con el búnker poco después de mudarse de su hogar. Imagínese su sorpresa cuando encontraron el refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial en su jardín. Aunque había estado cubierto de tierra y permaneció sin control durante casi 8 décadas, el interior del pequeño búnker permaneció en perfectas condiciones. Su metal y soporte fortificado permanecieron intactos y aún podría albergar cómodamente a una familia, lo suficiente para que tuvieran espacio para reunirse y estar seguros. La familia planeó abrirlo al público para que la gente pudiera ver y experimentar la pieza histórica. Número 4. El búnker en el camino de entrada. En 2019, un caballero llamado Bearscourge Singh, que vive en West Yorkshire, descubrió un búnker escondido debajo de su camino de entrada. El descubrimiento más asombroso que había visto personalmente. Pero alerta de spoiler, afirmó que no está interesado en preservar. Trabajadores que trabajaban en el camino de entrada se toparon con el búnker mientras limpiaban el camino con una excavadora. Se dieron cuenta de que una pequeña sección del camino de entrada ya era hueca. Resultó que debajo de una capa de tierra y concreto había un refugio hundido lo suficiente cómodo como para que cupiera una persona parada en posición vertical y solo accesible a través de un estrecho conjunto de escaleras de piedra, a diferencia de los otros búnkeres que les he mostrado. Este solo puede acomodar hasta 6 personas y, al ser un sitio bastante estrecho, se creía que este lugar fue construido para proteger a la gente de las incursiones alemanas. Se estableció por el ministro del Interior, Sir John Anderson, quien estuvo a cargo de las precauciones contra ataques aéreos en 1938. Aunque era una pieza notable de la historia, Singh afirmó que no puede darse el lujo de preservarlo, ya que necesita espacio para tener un funcionamiento. En mi opinión, elegiría la practicidad en lugar del sentimentalismo. Número 3. El proyecto de restauración de dunas revela búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. Este año, trabajadores que estaban eliminando plantas invasoras en Williams Spark, Bélgica, descubrieron algo inesperado, ya que descubrieron no uno sino 3, sí, 3 búnkeres de la Segunda Guerra Mundial a pocos centímetros debajo de la arena del Parque Belga en Coca, una ciudad costera a unas 70 millas al noroeste de la ciudad capital de Bruselas. El descubrimiento resultó una sorpresa. No es inesperado considerando que la ciudad costera tenía una historia de ser un bastión alemán durante la Segunda Guerra Mundial y albergaba más de 60 estructuras para proteger la costa de la nación de un ataque aliado después de que el mundo se acercaba a tiempos de paz. Las estructuras destinadas a proteger la costa fueron lentamente olvidadas o se reutilizaron. Estos 3 búnkeres, sin embargo, fueron enterrados y se construyó un parque encima. Los 3 búnkeres de una sola habitación medían cada uno alrededor de 20 por 203 pies. Aunque inundados, sus paredes estaban hechas de concreto reforzado de 3 pies de espesor para hacerlo más seguro. La única entrada de cada búnker estaba en sus techos. Dicen que con el descubrimiento de los búnkeres se fortalecerá la historia y el patrimonio de la zona. Y a pesar de haber sido descubiertos, los lugareños esperaban que los búnkeres no volvieran a usarse para su propósito real. Número 2. Refugio antiatómico de la Guerra Fría. Tras mudarse a otra ciudad, la familia Barnes en Long Island tuvo suerte cuando se mudaron a una casa en Nueva York. Sí, lo adivinaste.
La propiedad que compraron tenía un refugio antiatómico de la Guerra Fría que fácilmente podría albergar a una familia de 6 personas durante meses. No mucha gente puede decir que tiene un refugio antiatómico en pleno funcionamiento en sus casas. La familia descubrió el refugio completamente funcional mientras exploraban su casa, e inicialmente los asustó la habitación secreta, a la que solo se podía acceder a través de un túnel secreto, y lo más probable es que toda la estructura se construyera en algún momento de la década de 1960 como otra precaución de seguridad. Solo se podía acceder al búnker a través de una puerta sellada. También estaba equipado con un baño que funcionaba, un gran tanque de agua con filtración de aire y una segunda habitación equipada con 6 literas. Era un lugar en el que una familia de alguna manera podía vivir cómodamente mientras esperaba que terminara la guerra. En el momento en que se construyó este búnker, la crisis de los misiles cubanos tenía a Estados Unidos al borde de una guerra nuclear. Una década después de la paranoia provocada por la Guerra Fría, en el momento en que a todos los niños se les enseñaba a agacharse y cubrirse debajo de los escritorios en caso de que algo realmente les sucediera. Para proteger a su familia, muchos recurrieron a la construcción de estos búnkeres. Afortunadamente, la mayoría nunca tuvo la oportunidad de usarlos, ya que la familia Barnes reutilizó el búnker para transferirlo a un espacio de juego para sus hijos, y también están pensando en decorarlo con recuerdos de archivo y convertirlo en un lugar para aprender como muchos de nosotros. Sin embargo, la familia Barnes esperaba que la necesidad de estos búnkeres fuera solo para educación histórica. Número 1. Búnkeres subterráneos de Plymouth. En 2020, el paseo informal de un hombre con su perro por West Howe se convirtió en un descubrimiento inesperado mientras paseaba por un sendero con el que de repente se topó el local de Plymouth, un agujero misterioso que conduce a una red oculta de túneles subterráneos. Naturalmente, hizo lo que haría cualquier alma curiosa. Los exploró, sin embargo, no estaba del todo seguro de con qué se topó. Los túneles eran como un laberinto y no estaba dispuesto a explorarlos, además, sin asegurarse de que fuera seguro. Después de consultar con aficionados a la historia local, sin embargo, descubrió qué eran exactamente los túneles. Resultó que los pasadizos subterráneos eran parte de una serie de refugios antiaéreos que zigzagueaban debajo de la ciudad cerca del hotel Duke of Cornwall. El experto Steven Johnson reveló que estos refugios diseñados con corredores en zigzag no eran solo caprichos arquitectónicos. Este diseño inteligente era estratégico para proteger a las personas de la metralla de las bombas durante los ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial, porque, como dice Steven, una explosión va en línea recta pero no puede doblar una esquina. Las paredes del túnel muestran cómo se vivía antes en el área con carteles antiguos de 1941 que todavía proclaman que no se puede fumar ni se permiten perros, recordatorios de las regulaciones de tiempos de guerra para mantener el orden y la seguridad en estos confines estrechos. Incluso había un viejo cubo allí abajo, probablemente una solución improvisada para cuando la naturaleza llama durante una redada. Bueno, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Después de todo, a diferencia de muchos otros que permanecieron abiertos para la conveniencia del público, los refugios de West Howe a menudo estaban cerrados entre ataques aéreos para evitar, digamos, encuentros no programados. Desafortunadamente, Plymouth tiene la reputación de ser un lugar privilegiado para reuniones clandestinas. Desafortunadamente, Plymouth tiene la costumbre de derribar sus estructuras históricas, pero muchos lugareños creen que el acceso público a estos túneles podría enriquecer enormemente la comprensión de la gente sobre el antiguo búnker en funcionamiento. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!